Bueno, vamos a empezar con la lección 3, la segunda parte de la iglesia en el Nuevo Testamento. Comenzamos con la oración, Mateo 18, del 19 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, en esta noche te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestras tu inmenso amor y nos dices que estás reunido donde dos o más se reúnen en tu nombre. En esta noche sabemos que aquí te encuentras con nosotros, que este, esta reunión, esta asamblea, esta iglesia que somos, se reúne para escuchar tu palabra, para conocerte mejor, para hacer tu nuevo pueblo, para hacer iglesia. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, que siga siendo la acción santificadora que une, que inspira y que aclara las dudas y que nos hace conocer más de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la iglesia en el Nuevo Testamento. Rápidamente recordamos que la lección pasada vimos la iglesia en los sinópticos que son los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se les llaman así porque tienen numerosos pasajes que son comunes, ¿no? Algunos difieren, pero en general son textos que son muy parecidos respecto a la misión de Jesús. Estos evangelistas concebían a la iglesia como el reino de Dios, anunciaban la llegada del reino de Dios para todos los pueblos y sobresalían dos grupos dentro de este pueblo de Dios, los discípulos y los apóstoles. Entonces, para ellos, quien forma parte de la iglesia necesariamente tendrá que ser discípulo, es decir, caminar cerca de Dios y también apóstol. Es decir, el que anuncia el mensaje de Dios, ¿no? Que después se convierte en un transmisor, en un misionero y en alguien que sirve a la iglesia. Y también para los evangelistas, estos tres evangelistas, Jesús funda la iglesia, ¿no? Él es la cabeza, que lo confirmaremos más adelante. Jesús es el que funda la iglesia, nadie más, ¿no? No es Pedro, no son los apóstoles, no es otra persona más que el mismo Dios. Y veíamos algunas características de los discípulos, características de los apóstoles, la importancia del número 12 que viene desde las 12 tribus de Israel, ahora con los apóstoles. Veíamos que el acta constitutiva de la iglesia lo encontramos en el Jueves Santo, es decir, cuando Jesús ofrece su cuerpo y su sangre para que inicie esta nueva alianza, ¿no? Esta nueva alianza del pueblo de Dios. Ok, y bueno, y vemos que Pedro, los 12 apóstoles son el cimiento de la iglesia, pero en especial Pedro ocupa un lugar especial que es el guía, ¿no? Es el líder de la iglesia, a la cual se someten los discípulos, los apóstoles, los discípulos y los nuevos creyentes, y que bueno, sigue vigente hasta ahora con el Papa. Bueno, entonces esta era la concepción de los sinópticos, recordamos, Mateo, Marcos y Lucas. Y ahora veremos cuál es la concepción del apóstol San Juan de la iglesia, ¿no? San Juan, que son una teología pues muy distinta, con signos muy característicos de la narración de este evangelio en específico. Si ustedes lo leen así a conciencia, pues difiere, contiene milagros que no narran los sinópticos, etcétera. Entonces tiene como características y signos pues teológicos pues muy diferentes a los sinópticos, ¿no? No por ello no habla de la verdad de Cristo, sino que cada quien siendo testigo escribe lo que vio, lo que oyó, lo que vivió, ¿no? Entonces, vemos que San Juan, lo que les comentaba, difiere de los sinópticos. Para Juan, la iglesia es esencialmente la comunidad de los creyentes que viven con Jesús. Para Juan, todos, o sea, no hace diferencia de discípulos, apóstoles, sino todo aquel que crea ya es parte de la iglesia, ¿no?
vemos que hay una creencia de que Juan era el discípulo amado, ¿no? Que era el más pequeño, el amado. Algunos otros dicen que fue Lázaro, pero en sí lo que Juan, al no poner nombre Juan de quién era el discípulo amado, lo que quiere decir Juan es que todos somos los discípulos amados. Todo aquel que ame a Jesús, que se recueste en su costado, que confíe en él, es el discípulo amado y es el que pertenece a esta iglesia, a este pueblo de Dios. Entonces, todo el que cree es parte de esta comunidad, de este nuevo pueblo, y puede reconocerse en el Jesús terreno y se manifiesta en el tiempo de Jesús glorificado. Puede reconocerse en el Jesús terreno porque como discípulos, como apóstoles, van caminando junto con él, van aprendiendo de él, como lo veíamos con los sinópticos, ¿no? Algo, lo que es un discípulo, van caminando, conocen, viven, comen, sienten miedo, Jesús les enseña, Jesús les da de comer. Entonces, ven esta obra de Jesús aquí en la tierra, entonces se reconoce en el Jesús terreno que incluso también comparte nuestras penas, comparte nuestras tristezas y nos da su vida. Y entonces se manifiesta en el tiempo del Jesús glorificado. Esta iglesia que no solamente se queda en el Jesús terreno, en el fracasado en la cruz, sino que es el que se levanta en la cruz, que es el que resucita, el que da la salvación y la esperanza de la vida eterna. Entonces, esta es la concepción de San Juan para la iglesia. Vamos a confirmar esto nada más con Juan 20:22. Quien guste proclamarla, por favor. Yo, perdón. Sí, gracias, Alma. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí Jesús nos deja el Espíritu Santo una vez que es glorificado, ¿no? Esta iglesia que se asienta justo en el Espíritu Santo, que es la acción vivificadora, el amor del Padre y del Hijo. Entonces la iglesia, este nuevo pueblo de Dios se asienta en la glorificación de Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces Juan permite reconocer ciertas estructuras de este grupo que es la iglesia. Les voy a pedir, así que se pongan bien listos porque son muchos textos bíblicos. Si veo que son demasiados, no los leemos, pero por favor vayan buscándolos así rapidísimo, porque para no estarles diciendo quién lo lea, pero sí traten de irlos buscando. Mira, por ejemplo, ahorita todos son de Juan, entonces vayan buscándolos para que vayamos leyéndolo a la par de la explicación, por favor. Entonces, bueno, Juan permite reconocer ciertas estructuras en este grupo. O sea, Juan nos está hablando de que la iglesia está conformada de cierta manera. No está conformada la y se va, como se les ocurrió a los apóstoles, sino que lleva esto que es una estructura, una forma, un orden. Entonces, la misión constituye la continuación de la unión salvífica de Jesús. Quien tenga Juan 17:18, por favor. Yo, Ujú. como, como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, entonces la misión de la iglesia es la continuación de la unión salvífica de Jesús. Es decir, que Jesús nos sigue enviando al mundo para que seamos continuadores de esta obra de salvación. No es que ya se instituyó la iglesia, ya llegaron los 12 apóstoles y ya, todos nos quedamos tranquilos, sino que continuamos con esta obra de salvación de Jesús y la seguimos transmitiendo a aquellos que aún no la conocen para que se integren a este grupo, ¿no? Entonces, una de las primeras estructuras es que nosotros somos continuadores de la misión de Jesús de seguir salvando, ¿no? De que por medio de nosotros, por medio de la palabra predicada, más personas se sigan acercando. Somos continuadores de esta misión de salvación. Otra de las estructuras es que los discípulos continúan la misión de Jesús como enviados suyos. Juan 20:21, por favor. Yo, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envió también. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Como el Padre me envió, yo los envío
a ustedes, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión, es ser nuevamente, lo vuelve a reafirmar Juan, continuadores de esta misión. Como el Padre envía a Jesús, ahora Jesús nos envía a nosotros. Todo aquel que pertenece a este nuevo pueblo de Dios, a esta iglesia, necesariamente tendrá que ser un misionero, es decir, un anunciador de la palabra. También se advierte el principio de la tradición. Juan 14:26, por favor. Pero el defensor del Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí que dice que dice, se advierte el principio de la tradición. Habla aquí del Espíritu Santo, dice el defensor, los va a enviar en mi nombre y les enseñará todas las cosas. Esta tradición, que es el mensaje oral de lo que habían aprendido de Jesús, que en su momento los discípulos se quedaron como pasmados, ¿no? No continuaron, incluso no entendían muchas cosas, pero dice, pero llegará el Espíritu Santo y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, ese es el comienzo. Después ya viene el Espíritu Santo, empiezan ellos con esa transmisión oral de lo que habían vivido con Jesús, gracias a que el Espíritu Santo les recuerda todo, ¿no? Dice, les recordará todo lo que yo les dije. Y empieza esa transmisión del mensaje de Dios. Entonces vemos que, recuerdan que les he dicho que nosotros también somos tradición, es decir, transmisión oral de lo que se va aprendiendo de Jesús y que posteriormente, según los signos de los tiempos, la tradición va ayudando a dar más estructura justo a la iglesia. Entonces vemos que la predicación también del Espíritu Santo es interpretación de la tradición. Vamos a ver Juan 16, por favor. Yo, ¿Sí? Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, que no habrá por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que vengan a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de los que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente aquí dice, el Espíritu Santo mostrará la gloria porque recibirá lo que es mío y se los dará a conocer a ustedes. Entonces, la predicación del Espíritu Santo es interpretación de la tradición porque dice que nos guiará con verdad. Esta tradición, esta transmisión, esta interpretación oral del mensaje de Cristo está inspirada por el Espíritu Santo y está hecha en verdad. No hay mentira. Entonces, aun cuando no lo está diciendo propiamente Jesús, estos apóstoles que son inspirados por el Espíritu Santo, interpretan, predican, anuncian el mensaje de Cristo con verdad, porque el Espíritu Santo está actuando. Entonces vemos que estos son estructuras de este grupo, ¿no? De esta iglesia que va iniciando. Entonces nos da también Juan indicaciones sobre los sacramentos que ya se van instituyendo, que todavía en ese momento no se conocen como tal, así como sacramentos, sino que posteriormente la iglesia le da este nombre, pero nos hace mención justo de 3 sacramentos que Jesús instituye. Entonces vamos a ver el primero, que es Juan 3:11 y 1:33, que uno de los primeros sacramentos que Jesús hace referencia es justo el bautismo. Vamos a ver, por favor. Sí, yo. Ajá. Alma. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en Juan 3:11 este diálogo que Jesús hace con Nicodemo, ¿no?
donde dice que serán testigos, ¿no? Y cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, hay que nacer de nuevo del agua, hay que volver a nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo vamos a nacer de nuevo? O sea, solo que vuelva al vientre de mi madre, o sea, ya estoy viejo, esto es imposible. Y le dice Jesús, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque justo con el sacramento del bautismo, pues recibimos el signo del agua, que es un signo de purificación, y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, hace referencia ya Jesús en este Evangelio de Juan sobre el sacramento del bautismo, ¿no? Y bueno, vamos a ver Juan 6, por favor, hasta donde yo les diga, porque va a estar muy largo. Sí, yo, Hasta el 15, por favor, Clau, hasta el 15, sí. por favor. Algún tiempo después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque venían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Entonces intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5,000 hombres. Luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, lo distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Lo hicieron así y con lo que sobró de los 5 panes llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó, este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey, entonces se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí en el 6 le dije a Claudia que leyera hasta el 15, pero en el versículo 35, si pueden leer todo el versículo, todo el capítulo 6, porque habla justo del sacramento de la Eucaristía. En el versículo 35 dice, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces Jesús está ya hablando, es un discurso muy amplio sobre la Eucaristía, por eso si pueden leer todo el capítulo 6, pues ya Juan nos está mostrando que está dando signos, ¿no? Signos de que ese será el sacramento por excelencia porque es el culmen de la iglesia, ¿no? Todo va en función de la Eucaristía, es donde Jesús se da en su cuerpo, su sangre, y pues es justo, decíamos con los evangelios sinópticos, donde se funda la iglesia, ¿no? Que la iglesia es fruto justo de este momento eucarístico. Y bueno, otro de los sacramentos es el perdón de los pecados con la confesión. Si alguien tiene Juan 20:23, por favor. Yo lo tengo. Sí. A quien ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quien no se les perdone les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí nuevamente Juan hace ya referencia a este sacramento de la confesión. A quienes le perdone los pecados les quedarán sin perdonar, ¿no? Entonces, y a quienes, perdón, a quienes les perdone los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no, pues no se les perdonarán. Vemos aquí entonces 3 sacramentos que hace mención Juan, que serán parte pues de la iglesia hasta la actualidad. Ahora, esta es la Oye, concepción. Violeta, una pregunta. Ujú. Bueno, los que no son católicos,
cómo ellos interpretan esos dos, de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Bueno, ellos no creen en los sacramentos. Es que, bueno, no te podría, Pero no, ¿cómo lo interpretan ellos? Bueno, es que tengo esa duda. pues, no, es que no sé, no sé por qué tendríamos que entrar ya como al estudio de cada una de estas sectas o sectas, porque son los que sí son cristianos, pero no creen como nosotros. Es que ellos hacen su interpretación pues muy propia. ¿Te acuerdas que hemos hablado de cuando hay error de conducta, pero también hay error de doctrina? Entonces, se podría decir que ellos tienen un error de doctrina, porque por ejemplo la iglesia que fue fundada, de la que estamos hablando, que fue fundada por Cristo, que comenzaron los apóstoles y empezaron las primeras comunidades y empezaron a predicar, era una sola iglesia, no era pentecostales, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Éramos una sola iglesia. Con Lutero viene la división de la iglesia, ¿no? Donde él dice, no, es que hay muchas anomalías dentro de la iglesia, no estoy de acuerdo, se sale y funda su iglesia, ¿no? La iglesia luterana. Y seguramente los luteranos dirán que esa es la iglesia de Cristo, ¿no? Porque se salieron de la iglesia porque había corrupción, ¿no? Entonces, a raíz de este quebrantamiento de la iglesia, pues empiezan a haber muchas sectas. Entonces, pues muy específicamente cada uno tiene sus creencias y su interpretación como ellos quieran. Yo lo poquito que sé es que, número uno, para empezar, nosotros ahorita acabamos de decir con los evangelios sinópticos que tenemos un líder, que es Pedro, y de Pedro pues ya están los 11 apóstoles, los diáconos, etcétera, y empieza la estructura de la iglesia. Entonces nosotros tenemos esta guía, ¿no? Y entonces, digamos que no nos hemos salido del carril desde que se fundó la iglesia, o sea, desde los inicios, desde antes de que todo existiera y hasta la actualidad, nosotros los católicos seguimos la línea y hemos luchado por esta iglesia que sí, de repente falla, pero se recompone y seguimos aquí. Y fíjate, acabo de hablar de la tradición que dice que no es una interpretación libre, sino basada en el Espíritu Santo. Entonces, estos que se separan y hacen sus sectas o sus grupos muy particulares, pues tienen su interpretación muy a su modo y hay muchas desviaciones. Número uno, no quieren la jerarquía de la iglesia, para empezar. Número dos, interpretan la palabra de Dios como quieren. Sí celebran, creo que, por ejemplo, la Navidad, o celebran, sí, la Eucaristía, pero no como nosotros, como un sacramento donde creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino como recordando ese momento en que Cristo se ofreció y murió en la cruz. Entonces son formas muy peculiares. Sí se bautizan, van al río o en una alberca o en una tina, ellos sí se sumergen, entonces tienen como que viven los sacramentos en su forma muy particular de ser. Incluso, por ejemplo, si tú fueras de cristiana de X secta y de repente te conviertes al catolicismo, te bautizas en esa secta y te conviertes al catolicismo y tú vas con el sacerdote y dices, pues ya soy católica, ya me formé, ya quiero ingresar a la iglesia de católica. No se te anula el sacramento como tal porque hubo cierto rito, ¿no? Si te dieron tu nombre, si te echaron el agua, sino que se termina el sacramento pues, la unción, etcétera. Entonces, hay cosas que ellos viven en su manera muy peculiar de interpretación. Incluso hay muchas desviaciones porque ellos tienen sus pastores y luego de repente dicen que los pastores pues tienen que tener su esposa bien casados y luego si se divorcian ya no pueden ser, pero luego resulta que se ponen otros nombres y ya no son pastores, ya son apóstoles. Entonces tienen una torcedura. Entonces lo que yo te podía decir de lo que conozco, porque no sé, entonces para empezar ellos no, o sea, como para resumir nuevamente, hay un quebrantamiento en la iglesia, cada quien hace su interpretación de la Biblia como quiere, empiezan a hacer muchos grupitos porque de Lutero surge otro, y luego otro, y luego otro, y entonces ahorita tenemos no sé cuántas sectas. Se separan, hacen su interpretación propia de la Biblia,
no viven los sacramentos, ellos no se confiesan, dice que se confiesan directamente con Dios. Entonces hay un sesgo en su interpretación bíblica y en su forma de ir viviendo la fe. No se quieren adherir a la Iglesia Católica, insultan a la Iglesia Católica. Entonces, pues son formas muy, muy peculiares de vivirlo y tendríamos que analizar cada una de ellas. No sé si te contesté. Sí, sí, Ok, gracias. gracias, Clau. Bueno, entonces esta es la concepción de San Pablo, de Juan, y vamos a ver cómo concibe la iglesia San Pablo, ¿no? Entonces vamos a ver que Pablo, más que hablar de pueblo de Dios, prefiere hablar de iglesia. Los evangelistas, tanto los sinópticos como Juan, hablan del pueblo de Dios, ¿no? Hacen mucha referencia al pueblo de Dios, a los creyentes, etcétera. Pablo solamente menciona pueblo de Dios en 2 ocasiones. Después hace más referencia, pero es donde se refiere así como tal, no menciona la palabra iglesia. Entonces, en estos 2 textos, no los vamos a leer, si pueden irse buscando aquí algunos de estos, de acá abajo. Entonces vemos que Pablo no habla de pueblo de Dios, habla ya de iglesia, de la eclesiología, ¿no? El término de iglesia lo encontramos en todas las cartas de Pablo. Y el concepto que él usa es el del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que dijimos que es cajal, que es asamblea? Pero es esta asamblea, porque hay asambleas por distintas situaciones, ¿no? Podemos reunirnos por temas políticos, por temas deportivos, etcétera. Esta asamblea cajal del Antiguo Testamento, esta asamblea es para escuchar el mensaje de Dios, para hablar de cosas de Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Esta es la iglesia, ¿no? Para escuchar el mensaje de nuestro Señor. Y Pablo le da esos 3 términos, aunque siempre se referirá, aunque diga pueblo de Dios, siempre terminará diciendo iglesia, comunidad de Dios, ¿no? Comunidad que no estamos dispersos, como lo que acabamos de decir, sino que estamos en unión, que estamos en un solo objetivo, en un solo fin, guiados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, y tenemos un papa, tenemos apóstoles, tenemos diáconos, somos creyentes, somos laicos que se han convertido y que somos hijos de Dios. Entonces, ya estamos llamados justos a vivir en unidad, en comunidad, ayudándonos unos a otros, etcétera, como se plantea en en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Todos de un solo corazón, que es Dios. Y Pablo, su palabra favorita, iglesia de Dios, hace referencia a que somos la iglesia de Dios, este nuevo pueblo de Dios es la continuidad de Israel, que recordamos que la iglesia, hay algunos testimonios de algunos videntes que la iglesia fue concebida incluso desde antes de que todo existiera, que esta idea de Dios, de la iglesia, es un beneficio para nosotros porque aun cuando Él, siendo Dios todopoderoso, pudo haberlo hecho por sí mismo, quiere contar con nuestra ayuda, nos quiere integrar y nos hace que formemos parte de esta iglesia, ¿no? Que seamos parte de lo que implica ser iglesia, que es ser misioneros, que ser anunciadores, que ser predicadores, que es ayudar al prójimo, ¿no? Y somos continuidad de Israel, de la historia de la salvación que se ha concretizado con Jesucristo, pero que tenemos que extenderla a todos los hombres que no lo conozcan o a aquellas sectas que están equivocadas para que vuelvan, no porque queramos que todos estemos aquí encerrados, sino porque sabemos que es el lugar correcto, porque es la iglesia es sacramento universal de salvación. Entonces, si alguien tiene por ahí Primera de Corintios 1:2, por favor. Yo, a Ah, la iglesia de Dios de Corintio, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Ay, ¿sí fue Primera de Corintios? ¿Vale? Sí, primero de... Sí, A ver, Sí, ¿la puedes volver a leer, por favor? sí, claro, es el 2, ¿verdad? Ajá.
es que están, bueno, en mi Biblia están juntos. Ajá, 1, 2, ¿verdad? ajá. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios de Corintio, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí cómo Pablo menciona la palabra iglesia y menciona nombres de los que se han ido integrando. Dice, y a todos aquellos que han sido llamados y fueron santificados para formar de este pueblo, parte de este pueblo santo, ¿no? Pero primero la palabra iglesia, ¿no? Y entonces dice, y somos llamados a ser parte de este pueblo. Si alguien tiene Primera de Corintios 10:32, por favor. Ujú. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente vemos cómo San Pablo se refiere a la palabra, al pueblo de Dios como iglesia, su palabra favorita, ¿no? Y dice que demos buen testimonio, ¿no? Quien forma parte de la iglesia está llamado a ser ejemplo para los demás. Y el otro es 11, 16 y 22, por favor. Sí, yo. 11, 16. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe saber que ni nosotros ni la iglesia de Dios conocemos otra costumbre. 22. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? Les voy a decir, los felicito, no en cuanto a esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí hay una discusión sobre la cena del Señor y sobre el culto, pero ahorita no nos vamos a enfocar en esto, sino solamente en cómo aún amonestando Pablo a la iglesia de Corinto, les está hablando justo de iglesia. Somos iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver Gálatas, por favor, Gálatas 1:13. Solo Gálatas 1:13 y vemos Segunda de Tesalonicenses 1:4, si alguien la busca, y ya. Gálatas 1:13 y Segunda de Tesalonicenses 1:4, por favor. Yo tengo Gálatas. Ajá. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo, como perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente Pablo hace referencia a la iglesia y recuerda cuando fue un perseguidor de esta, ¿no? A la que ahora ama tanto. Y por último, Segunda de Tesalonicenses 1:4, por favor. De modo, nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios, por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, un mensaje muy bonito, ¿no? Donde les está felicitando y se siente orgulloso Pablo por esta iglesia que aún a pesar de la persecución ha resistido, ¿no? Heroicamente. Entonces, bueno, entonces vemos cómo Pablo, su palabra favorita para mencionar este nuevo pueblo de Dios es iglesia, ¿no? Ahora, habla de iglesia universal llamándola simplemente iglesia. Vamos a ver solo Primera de Corintios 10:32 y Filipenses 3:6. ¿Quién pueda proclamarlo, por favor? Yo, De- 32. ¿Duda? Primera de Corintios 10:32. Y si quieres tú, Lucio, busca Filipenses 3:6, por favor. Ajá. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en este texto que dice, no den escándalo a los judíos ni a los griegos. Entonces, aquí ya recordemos que Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, él ya está hablando no solamente del pueblo judío de Jerusalén, sino dice, ya no den escándalo ni a los griegos. Esto quiere decir que, y dice, y a la iglesia en general, ¿no? Se está refiriendo a la iglesia como tal, judíos, griegos, etcétera. Entonces, ya está hablando Pablo de una, sin decirlo, ya está hablando de una iglesia universal, de una iglesia que se ha extendido, de una iglesia donde los apóstoles acogieron bien este mensaje de Jesús, el mensaje salvífico, de seguirlo llevando, y ya ahora está llegando a otros lugares, ¿no? Incluso llegar a todos los continentes. Ahora vamos a ver Filipenses 3:6, por favor. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. En cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Palabra de Dios. Sí. Habla del cumplimiento de la ley, que también será en general. Si se fijan, nosotros en la iglesia tenemos mandamientos, tenemos no solamente los mandamientos de la iglesia, tenemos las bienaventuranzas, tenemos los nuevos mandamientos de la iglesia, que incluso da, ¿no? Que son 5 y que lo ni no lo sabemos. Entonces, habla del cumplimiento, que es en donde quiera que vayamos, esta iglesia que cumplirá los mandamientos, que se podría decir, se someterá incluso a esta estructura, ¿no? Entonces, esta es la iglesia universal, que sin decirlo, ya está dada, ¿no? Porque se está evangelizando. Y este Pablo también habla de las iglesias particulares. Se está refiriendo, habla de Corinto, de Tesalónica, de Roma o en cualquier otro lugar. Cuando Pablo se refiere a las iglesias particulares, no se está refiriendo a muchas iglesias, se está refiriendo a la misma, ¿no? Solamente que al ser llevado el mensaje a estas nuevas ciudades, a estos nuevos lugares o países, entonces hablaremos de una iglesia particular, como es nuestra parroquia. Nosotros cuando estamos en la parroquia de San Antonio de Padua, que está ahí en la colonia fulanita, en Naucalpan. Y hay muchas parroquias en Naucalpan, son iglesias particulares que forman parte de la iglesia, la única iglesia. Entonces se les llama iglesias particulares porque pues son de acuerdo a las zonas donde se va evangelizando y se hace un templo, ahora parroquia, y entonces por eso se le llama este nombre, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen este nombre, las iglesias particulares, se refiere a iglesias muy en específico ubicadas en tal lugar, pero que seguimos siendo una sola iglesia universal, como lo dice San Pablo, ¿no? Pero él le da, ¿ven cómo se va estructurando? O sea, si ustedes se fijan, es un poco como complejo, porque hay que ir entendiendo la concepción de los evangelistas, de Pablo, etcétera, pero vemos cómo se va haciendo la estructura de la iglesia. Discípulos, apóstoles, sacramentos, es lo que hemos estado viendo. Iglesia universal, ¿no? Ya el nombre tal cual, somos pueblo de Dios, pero con un título muy específico, la eclesiología, que es decir, la iglesia. Entonces, ahora Pablo distingue la iglesia universal con iglesias particulares para ir estructurando la iglesia que se necesita porque se va acrecentando. Entonces, que no se les olvide esto, vayan como haciendo su resumen para que vayan viendo cómo se fue estructurando la iglesia y por qué estamos en el lugar indicado, por qué no hay error en el hecho de que seamos iglesia católica y que seamos parte de ella. Entonces ya es lo que les acabo de comentar. Vayan haciendo ahí sus notitas. Bueno, y San Pablo exhorta a vivir en la unidad. Todos forman el cuerpo de Cristo. Nada más vamos a leer Romanos 12:5, por favor. Sí, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y justo, fíjate, Clau, es lo que tú acabas de preguntar. O sea, ¿por qué ellos no viven los sacramentos? ¿Por qué estas sectas no hacen esto, no? Entonces, dice aquí tal cual San Pablo, estamos llamados a vivir en unidad. Estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Esto de la división de la iglesia, esto de que está la luz del mundo y los pentecostales y los mormones, pues es una tristeza, porque no tendría que haber todo esto, sino que todos estaríamos, pertenecemos a un solo cuerpo.
con una sola cabeza, que es Cristo. Entonces, la exhortación, y por lo que luchaba Pablo y porque lucharon todos los apóstoles y los posteriores evangelizadores, el mismo Francisco de Asís, que fue a reprender al Papa, San Agustín, que luchaba contra las herejías para que la iglesia se mantuviera unida. Esa es la lucha de todos nosotros y es el motivo por el que también Jesús quiere que evangelicemos, para que por medio del Espíritu Santo prediquemos con verdad, no lo que yo quiero, no lo que yo pido, sino la verdad que solamente la puede inspirar el mismo Dios, ¿no? Ahora, San Pablo también dice, justo vamos a recalcar esto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Así concibe también él a la iglesia como cuerpo de Cristo. Pueden ir buscando todos los textos bíblicos que hay aquí, por favor, Colosenses 1:18, Efesios 1:22 y los que están acá abajo. Bueno, entonces San Pablo dice que la iglesia es cuerpo de Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18, por favor. Yo. Ujú. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cabeza, o sea, sin la cabeza, el cuerpo no funciona. Si, por ejemplo, alguien está enfermo y le da aquí un infarto cerebral, el cerebro deja de funcionar y el cuerpo deja de funcionar. Puede respirar, pero con aparatos, pero en el momento que te quiten ese aparato, ya tu cuerpo inmediatamente muere, ¿no? Bueno, tarda un momentito, hay un proceso ahí, pero muere. Entonces, la cabeza es la que nos da la vida, el cerebro es el que nos dice cómo, el que manda a nuestro cuerpo señales y nos va indicando cómo tenemos que caminar, hablar. Y si el cerebro, si la cabeza falla, todo falla. Entonces, si nosotros queremos anteponer al Papa o queremos anteponer al pastor, a Lutero o a otra persona antes que a Jesús, estamos equivocados. Ese es el problema del sectarismo, que se antepone la persona al mismo Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ese ha sido el problema. Entonces, ni el mismo Papa es más que Cristo. Y el Papa siempre se dejará, y los obispos y los sacerdotes tendrán que, todo lo que van mandando, lo que se va escribiendo, interpretando, siempre es a la luz del Espíritu Santo y haciendo la voluntad del mismo Cristo, porque Cristo es el que dirige la iglesia, no otra persona, nadie más, ¿no? Y es lo que dice San Pablo, Él es la cabeza, ¿no? El que nos va guiando. En virtud de la ordenación. Ajá. Ay, perdón, una pregunta que Sí. siempre he tenido y nunca he investigado. Ajá. Hitler, ¿qué religión tenía? ¿Quién? Hitler. Ay, creo que era católico. Creo que era Ay, católico, sí, porque o sea, perseguían a los porque él, judíos. o sea, por eso él tuvo el problema de que se creía un dios, ¿no? Por eso destruyó a tantos judíos. ¿Por qué hizo eso? Sí, pues no sé bien la cuestión de Hitler, la verdad, te engañaría, pero él como que quería la pureza de la raza, ¿no? Y pues había ahí unas ideologías que Sí. desconozco, pero el problema no es que sea católico, el problema es que no lo era, ¿no? O sea, tú te puedes decir católico y creyente, pero si tus acciones van totalmente en contra de lo que Dios pide, que es la unidad, que es el amor al prójimo, pues no eres católico aunque te menciones así. Entonces, pues para que tú des testimonio de que crees en Dios, pues tus acciones tendrán que hablar por ello, ¿no? Entonces, aunque Hitler se haya dicho católico, creyente y amante de Dios, pues no lo era, porque una persona que ama a Dios no mata, para empezar, porque es un mandamiento. Entonces, pues era un hombre enfermo, ¿no? Entonces, ni siquiera nos tenemos que preocupar de que se proclamara, ¿no? Luego, pues una mala acción de alguien que dice que cree en Dios y que es católico, pues desvirtúa la iglesia y nos hace que no crean, que se vayan, que se alejen, pero pues no lo era en realidad. Entonces, Era cristiano. ¿Cristiano? Ujú, Ah, era cristiano. Y sí, lo que buscaba era la pureza de las razas, pero yo creo que en esa parte fue donde como que erró, porque
ejemplo, una pureza, una raza pura pueden ser, por ejemplo, los indígenas de México que no tenían una mezcla como tal de culturas, de razas, pero él buscaba la pureza de la raza aria. Ajá, aria, ya me acuerdo. Así es. Entonces, bueno, sí, más allá de que sea cristiano, católico, lo que fuera, pues no era nada, era un asesino, ¿no? Entonces eso, pues ya pasó hacia la historia. Bueno, y sí, y en virtud de la ordenación, San Pablo dice que la iglesia es cuerpo de Cristo en virtud de la ordenación dispuesta por Dios. Efesios 1:22, por favor. Yo. Ajá. Ya lo perdí, permítame. Sí. Ay. Un momento. Ay, no me encuentro. ¿No? ¿Alguien más? Si no, ahora la que sigue. Yo tengo. A ver, Lucio. Ajá. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí habla justo, hace muchas referencias y vemos todo el texto desde el versículo 15, se está refiriendo mucho San Pablo a Dios Padre. Entonces dice que Dios es potencia, Dios resucitó a Cristo, le dio el dominio, el señorío, y entonces sometió todas las cosas a sus pies. Entonces, Cristo es la cabeza en virtud de la ordenación dispuesta por Dios. No es porque Cristo también se autonombró la cabeza, el mismo Dios le da este título, ¿no? El mismo Dios dispuso que él fuera el que sobre él se fundara la iglesia, que fruto de la Pascua surgiera la iglesia, que él sea cabeza de la iglesia y que él sea el que nos dirija, ¿no? El que sea nuestro Dios, porque es un Dios amoroso, ¿no? Entonces, por disposición de Dios Padre, es cabeza de Cristo, es cabeza de la iglesia, el mismo Cristo. Ahora, la idea de la cabeza, ordenación de Cristo a la iglesia implica una superioridad y una subordinación de la iglesia con respecto a él, que ya lo hemos dicho, ¿no? Nosotros no subordinamos a él, hasta el mismo Papa y hasta el que acaba de nacer, todos subordinados y no una subordinación en esclavitud, sino en la libertad que da el Espíritu Santo en el amor. Cristo es el fundamento imperecedero de la iglesia y su meta permanente, ¿no? Siempre dice Cristo, el mismo Jesús dijo, confórmense con ser como su maestro, ¿no? Entonces nuestra meta será siempre llegar a ser como Jesús. A lo mejor no lo logramos, pero siempre en la lucha constante de ser como Él nos lo pide, ¿no? Y bueno, Pablo ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo y también como templo de Dios, ¿no? Que es algo muy similar, pero bueno, vamos a ver qué dice respecto al templo de Dios. Primera de Corintios 3:16, por favor. Yo. Adelante, Ale. A ver, Ale primera, Alma segunda, y a ver quién busca la tercera ahora, si quieres. A ver, Primera de Corintios 3:16, por favor. Ok. ¿No saben que son santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la iglesia es el lugar donde habita Dios, pero aquí San Pablo no solo se está refiriendo a la estructura, ¿no? Porque tenemos templos maravillosos, catedrales, parroquias bonitas, tenemos capillas chiquitas, tenemos techos que son templo de Dios, ¿no? Que es donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a celebrar los sacramentos. Pero también San Pablo se está refiriendo a que la iglesia somos nosotros, que nuestro cuerpo es el templo donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros, al ser templo de Dios, pues tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Siendo discípulos y apóstoles. Ahora, 2 Corintios 6:16, por favor. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo.
Habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí, la comparación nos subraya más a la necesidad de vivir en auténtica santidad, porque está hablando aquí de los ídolos, ¿no? Y entonces en el templo de Dios no puede haber ídolos, ¿no? Nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos está en razón de Dios mismo. La idolatría, que sería no solo adorar un becerro de oro, sino poner nuestro corazón en los lugares equivocados, en el materialismo, en alguna persona, en algún pecado que nos aleja de Dios. Esa es la idolatría a la que no estamos llamados, porque como somos templo de Dios, esos ídolos tienen que ser eliminados de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestro ser. Dice, leíamos en los primeros libros, ay, no me acuerdo, creo que está en Números, amarás, escucha Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si eres templo de Dios, esos ídolos los tenemos que ir quitando porque a veces todavía hay por ahí algo que no tiene que estar y Dios no está ocupando el primer lugar. Entonces, San Pablo nos está invitando a una vida de santidad, a una lucha porque Dios siempre sea el que habite en este templo que somos nosotros y que nos hace ser parte de la iglesia. Ahora, Efesios 2:21, por favor. Sí. Uh-huh. A él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. No, esa no es. Es ¿Cómo? Efesios 2:21. Ay, pues, Yo la tengo. A ver, ¿sí? Clau, por favor. Ajá. En quien todo el edificio bien trabado va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La idea de la construcción nos lleva a participar cada quien con su vocación específica activamente en la formación de la iglesia. Entonces, dices este texto justo que dice en la Biblia de Clau, este edificio que va trabándose, ¿no? O sea, en la media dice que va levantándose, en otro que podría decir que va edificándose, ¿no? Y cada uno, con lo que, como que somos cada uno un tabiquito, ¿no? Como este canto que dice que edificar la iglesia, ¿no? Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame, ¿no? A edificar la iglesia del Señor. Entonces, con lo que somos, vamos construyendo este edificio. A mí me parece bien bonito porque, a diferencia de la Torre de Babel, que se va construyendo una torre para llegar a Dios, y que aun cuando esos que construían la torre creían en Dios, pero querían a un Dios instrumentalizado, o sea, es decir, que les ayudara a la conquista y como quería la torre, estos que estaban construyendo la Torre de Babel, querían manipular a Dios. A diferencia de esto, la iglesia que se construye con el Espíritu Santo y con los dones muy específicos que tenemos cada uno, es una iglesia que sí quiere llegar a Dios, pero que quiere salvar y donde el hombre no se pone en primer sitio, sino que se pone al servicio. Esta es la diferencia de la iglesia que incluso une el Espíritu Santo en un solo idioma, se hablan en lenguas, todo se entiende, ya no hay división. Esta iglesia nos lleva a participar de la construcción. Y eso es hermoso porque Dios quiso contar con nosotros, ¿no? Nuevamente lo repito, ¿no? Dios que puede hacer todo y no nos necesita. Quiere contar con nosotros para construir esta iglesia con lo poco o lo mucho que seamos, con un talento, con 2 o con 10, quiere que seamos edificadores de esta iglesia, ¿no? Entonces, eso es bien bonito porque a veces nos sentimos despreciados por personas o nos corren del trabajo y sentimos que no valemos nada y sin embargo Dios nos llama a su proyecto de salvación. Dios nos llama a ser constructores de esta iglesia, a ser mensajeros de su palabra, ¿no? Entonces, esto también es como ve Pablo la iglesia, ¿no? Y entonces ya vimos cómo ven los sinópticos la iglesia, cuál es la concepción de Juan, cuál es la concepción de Pablo, y entonces vamos a ver cuál es la importancia de la palabra de Dios en la iglesia. Entonces,
Si pueden ir buscando los textos, por favor. Entonces, la iglesia es principalmente animada por el Espíritu Santo. Los apóstoles tristes, con miedo, sin saber qué va a pasar, llega el Espíritu Santo con un ruido fuerte, con un viento, con lenguas de fuego, que se posan sobre cada uno de ellos y entonces arranca la iglesia con toda la fuerza, ¿no? Y va Pedro y convierte en un solo día, dice, a 3,000 personas sin contar mujeres y niños. La iglesia es que nos ayuda a que cuando estamos tristes, desanimados, el Espíritu Santo sigue actuando dentro de la iglesia para que seamos los que vayan con ánimo, con alegría a anunciar la palabra. Alimentada por la palabra, o sea, por eso la importancia de la palabra de Dios, alimentada por la palabra y la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, hay dos partes, ¿no? Que dice que es la mesa de la palabra y la mesa, creo que del pan. La mesa de la palabra, que es previo a la mesa del pan, que es cuando escuchamos la palabra de Dios, que es cuando Dios nos habla. La misma iglesia que si no recibe este mensaje no puede acrecentarse, la palabra es la que convierte, ¿no? Que no se quede solo en escritura, sino que se anuncia. Y nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando tenemos un espíritu atento a escuchar a Dios, se transforma nuestra vida. Dice una religiosa, me gustó mucho esta frase, dijo, la calidad del que escucha. ¿Con qué atención escuchamos? Escucha Israel, así empieza Dios. ¿Cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios? Nada más la escucha, así como que, ay, qué bonito estuvo el evangelio de hoy, ¿no? Luego salimos, ay, qué bonita la lectura, qué bonito la lectura del Antiguo Testamento, ay, qué bonito está el Salmo, ay, qué bonito está, y ya. Si nosotros nos queremos alimentar por la palabra y queremos que ésta nos transforme, tenemos que escuchar. Entonces, por eso es la calidad de la persona que escucha, con qué atención, para que entonces esta palabra te alimente y te transforme. Entonces nosotros caemos en esta situación de que ya estamos tan acostumbrados a escuchar los cursos bíblicos, estamos tan acostumbrados a ir a misa, estamos tan acostumbrados a escuchar a los que predican bien bonito y entonces solamente oímos, pero no escuchamos, no nos alimentamos de verdad y mucho menos nos transformamos. Y entonces seguimos con miedo, y entonces seguimos tristes, y entonces seguimos con rencor, y entonces seguimos indecisos, porque la palabra habla fuerte y habla claro, ¿no? Y la Eucaristía, no solamente, también dice un sacerdote, dice, parecemos como alcancías de Eucaristías, ¿no? Entonces, nada más vamos, comulgamos, cumplimos y ya. Pero no la Eucaristía no nos está alimentando porque no hacemos ese cambio que dice San Pablo de que somos misioneros, de que somos templo, de que somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que explotar nuestros talentos. Entonces, caemos en esta situación, entonces la palabra alimenta y la Eucaristía también, y entonces transforma. Entonces, ¿cómo estamos escuchando para que se pueda transformar nuestra vida? Para que podamos decir, sí, sí voy, sí, sí predico, sí, sí ayudo, vamos allá a anunciar, vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que, y no que, ay, es que no puedo, ay, es que me da flojera, ay, es que me da miedo, ay, es que tengo otras cosas que hacer. Justo ahorita estaba escuchando a una prédica y decía el padre, dejamos lo importante por lo urgente, ¿no? Cuando a veces tenemos que darle paso a lo que es fundamental. Entonces, lo importante es hacer la voluntad de Dios, pero damos más cabida a lo urgente que pues es nuestra vida y que no es que Dios no quiera que la vivamos, pero a veces no nos dejamos transformar por esta palabra, ¿no? Ni la Eucaristía nos está transformando, nada más vamos, cumplimos y ya, y creemos que ya la hicimos, ¿no? Y no es así. Entonces, esta es la importancia de la palabra de Dios en la iglesia. Dios nos quiere alimentar y nos quiere transformar. Los 12 apóstoles son los servidores de la palabra. Vamos a ver Lucas 1:2, por favor. Yo. Tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra de Dios. Ok. Ajá. Hechos 6:4, por favor.
Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, entonces nos transmitieron el mensaje y fuimos testigos presenciales y nos convertimos en servidores de la palabra. Les quiero decir que de aquí tomaron su nombre los servidores de la palabra, los misioneros servidores de la palabra. Aquí se inspiró el Padre Luis para el nombre que llevan. Ser servidores de la palabra no solamente es un título bonito, somos servidores de la palabra, ¿no? Servidor de la palabra es aquel que anuncia, es aquel que ayuda, es aquel que se sacrifica, es aquel que perdona, es aquel que ama, es aquel que se recompone del pecado, es aquel que vuelve a empezar, es aquel que da testimonio a los que ya no creen nada. Ser servidor de la palabra, ser anunciador de la palabra, no solo es un título, es una responsabilidad. Entonces, los que somos parte de la iglesia somos servidores de la palabra. Entonces, nuestra vida tendrá que hablar por sí misma, siendo testimonio, pero siendo trabajadores del reino, siendo constructores de la iglesia, siendo llenarnos del Espíritu Santo cada día para poder ir con valentía, para vencer nuestra flojera o nuestra apatía o nuestro temor o aquello que nos está impidiendo ser un verdadero servidor de la palabra. Entonces, no es sencillo serlo, ¿no? Podemos decirnos católicos, pero de verdad lo somos. Como ahorita decimos de Hitler, pues si era católico, pues no lo era un asesino. Su título no es católico, su título es genocida. Entonces, nosotros nos merecemos ese título que nos dice, que nos da Lucas, servidores de la palabra, mensajeros de este mensaje transformador. Entonces, es una responsabilidad muy grande y yo creo que nos tendremos que sentir, como ya lo dije hace un momento, dichosos de que Dios quiere contar con nosotros, de que si alguien confía en nosotros es Él, que Jesús usa a los siervos más débiles, más frágiles, hasta ignorantes, pero que dicen sí. Y esos sencillos son los que han hecho obras grandes, ¿no? Transforman. Entonces, eh, esa es la importancia de anunciar, de que nosotros, primero que nada, este nombre que nos da de servidores de la palabra, pues seamos un ejemplo y que logremos transformar a otros, ¿no? Entonces, la iglesia se mueve por la palabra de Dios. Esa es la que la ha construido. Y dice San Pablo, como apóstol Pablo se ocupa en el servicio del Señor. Hechos 23:1, por favor. Yo, ¿Sí? Pablo miró a los de la Junta Suprema y les dijo, hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora yo vivo tranquilo, ¿no? Porque he cumplido, porque luché, dice él, yo lucho por llegar a la meta para no quedarme a la mitad de la carrera, ¿no? Y hasta ahora, dice, estoy en paz porque he vivido al servicio del Señor. He vivido dando mi vida completa. Después de que fui un perseguidor, ahora doy mi vida completa para que todos alcancen a Cristo, ¿no? Porque él decía, el amor de Cristo nos surge. Y quien ha vivido y quien se ha esforzado más allá de las fallas que podamos llegar a tener, será bonito llegar al final de nuestras vidas y decir, yo estoy tranquilo porque todo se ha cumplido, ¿no? Luché la batalla, ¿no? Luché la buena batalla. Eso dice ahorita, pocas personas que yo conozco pueden decir eso. Por ejemplo, el padre Luis dice, yo ya luché la buena batalla. Dice, antes yo caminaba y la tierra temblaba, ¿no? Porque iba con decisión a anunciar la palabra de Dios. Dice, ahora yo tiemblo, ¿no? Cuando piso la tierra porque estoy anciano, porque ya no puedo más. Dice, yo luché la buena batalla, dice el padre Luis. Y conocí yo igual a otro señor, era Chucho, don Chucho, muy famoso porque llevó no sé cuántas personas a los cursos bíblicos allá a Campo Misión y bueno, se quedaron sacerdotes y religiosas, toda su vida y su camionetita fue al servicio del Señor todos los fines de semana, ahí estaba llevando gente, no sé cómo le hizo, y se enferma, ¿no? Ya de la edad, lo fuimos a ver, bueno, no sé quién no lo fue a ver porque era muy querido en la comunidad, y cuando llegamos, él le comentó una de las religiosas con las que iba, le dice, es que madre, dice, yo ya quiero
yo ya quiero que el Señor me lleve. Dice, yo no quería sobrevivir porque se puso muy grave, estuvo en el hospital y salió, ¿no? Y decía él, es que yo ya no quiero vivir, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya quiero que él me lleve. Lo tenían que consolar porque no se murió y le decían las madres, bueno, pero Dios lo quiere todavía más aquí, otro tiempo. Pues sí, dice, pues ni modo, dice, pues me tengo que aguantar, ¿no? Y murió al poco tiempo, pero ¿quién puede decir esto? Ya luché la buena batalla, estoy tranquilo, es el momento, ¿no? De partir. Muy pocos. Entonces, creo que ya les compartí cuando yo me enfermé de COVID y pues al ver morir a mi papá, mamá hospitalizada, yo decía, yo también me voy a morir y yo me sentía muy mal, ¿no? Pues emocionalmente y con el COVID. Y yo le dije a Dios eso, le dije, Señor, yo no me puedo morir. O sea, yo no dije, yo no me puedo morir porque si yo me muero, yo no creo que voy a ir al cielo. Necesito seguir predicando. Era lo único que le pedí, Dios, necesito seguir predicando. No le dije, necesito cumplir mis expectativas y mis proyectos de vida. Necesito seguir predicando porque sé que si predico, me voy a salvar porque la iglesia tiene esta cualidad de que nos salvamos en comunidad. Si yo predico, si yo anuncio, si yo trabajo para que otros se integren al reino, para que vuelvan a Dios, ahí también va mi salvación, ahí va añadida mi salvación. Entonces, no nos podemos salvar solos, individuales, nos salvamos en comunidad. Entonces, como Pablo, que un día, si nos pasa otra pandemia o Dios nos llama, digamos, estoy listo, está bien, no quisiera, me quisiera quedar otro rato aquí, pero estoy listo, ¿no? Estoy listo para ir contigo. Y los apóstoles, justo sobre eso, y los diáconos sufren persecuciones por la predicación. Solo pongo Hechos de los Apóstoles, porque si ustedes se leen todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, verán cuántos azotes, cuántas calumnias, encarcelaciones sufrieron los discípulos. Y se dice, y salían contentos, ¿no? Dice, habían sido azotados y salían contentos y alabando a Dios por haber sido merecedores de ser eh, eh, a- eh, violentados en por predicar la palabra de Dios. Eh, por ejemplo, vemos que en los Hechos de los Apóstoles, aun cuando se habla mucho de esto que sufrieron los discípulos, los apóstoles, de estas persecuciones, no solo los 12, sino todos los que se iban convirtiendo, no se habla de sus muertes. Y dice una hermana, no se habla de las muertes, cómo padecieron martirio, porque lo que quiere decir el evangelista Lucas, el evangelista, no es sí, es el evangelista Lucas, que también escribió Hechos, lo que quiere decir él es que la iglesia, sin Pedro, sin Pablo, sin Juan, sigue, porque ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, ya transmitieron el mensaje, ya anunciaron, ya fueron azotados, vituperados, ejecutados, y la iglesia no para. Hicieron lo que tenían que hacer. La iglesia sigue con nosotros y sin nosotros. El mismo Dios dice, si ustedes callan, las piedras hablarán, porque Dios no nos necesita, pero nos incluye. Y si tú no quieres, va a hablar una piedra, va a hablar de mí. Y qué triste que hable una piedra y no yo, ¿no? Y no, que no sea yo su instrumento, yo que me llamo hija de él, yo que he recibido beneficios de su amor, yo que aun cuando Dios nos dejara en sequedad, él sigue estando presente y tenemos la vida eterna. Entonces, con nosotros y nosotros, la iglesia sigue. Y qué mejor que sea con nosotros, que seamos parte de este proyecto divino, ¿no? Y bueno, dice, mediante la predicación de la palabra surge la iglesia. Es su fuente y su fuerza interior permanente. Mediante la predicación de la palabra. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? ¿Cuál fue el último mandamiento de Jesús? Fue, vayan a todas las naciones y predíquenlos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la predicación, que es mandato divino, es fuente y fuerza permanente de la iglesia. Se reúnen por la palabra de Dios y escuchan lo que ella dice, ¿no? ¿Qué tiene que decir la iglesia? Siempre venido de la palabra de Dios. Nunca, nunca se inventa nada la iglesia, nunca se inventa nada el papa ni los obispos. Si alguno empieza a torcer lo que debe de ser, Dios endereza a la iglesia y lo hemos visto, ¿no? Cuando se toma en su curso tal cual de
eclesiología, lo verán. Y bueno, dice, acoger la palabra es vivir la realidad salvífica. Acoger la palabra es vivir la realidad de salvación, a creer y a tener fe. Entonces, para que si nuestra fe ahorita decimos, híjole, es que yo no creo y qué tal que no me ayuda, lo que tenemos que hacer es leer la palabra, meditar la palabra, escuchar la palabra, siempre la palabra de Dios que se cumple, que se hace y que es. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Hablábamos que había un acta constitutiva, ¿no? Que esta acta constitutiva tiene ciertos requisitos, es decir, cómo constitutiva, cómo se constituye X cosa, en este caso, la comunidad, la iglesia. Tiene ciertas características, estos son los elementos. Si pueden leer a alguien Hechos 2, 42 y 46 y Hechos 6 del 1 al 6, número 1, se reúnen para recibir la enseñanza, para la convivencia, para la oración y la fracción del pan. Hechos 2, 42, 46, por favor. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. 46. Todos los días se reunían en el templo, en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, lo que acabo de decir, entonces, un solo corazón, una sola alma, se unían, convivían, se amaban. Incluso cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra forma de ver al otro cambia. Cuando estamos lejos de Dios, hay una mirada egoísta, hay una mirada de envidia, hay una mirada de juicio. Cuando nos acercamos a la iglesia, a escuchar la palabra, a vivir en comunidad, a la fracción del pan, a la Eucaristía, y nos empezamos a decir hermanos, ¿a poco no es bien bonito? O sea, cuando vas a la iglesia, ay hermano, y ay hermana, y todo, ¿no? Entonces, que puede parecer raro que de repente que digamos hermano a alguien aquí que va pasando y usted está loca, ¿no? Pero cuando estamos en la iglesia, tal cual en el templo, en la parroquia, y decirnos hermanos, es bien bonito, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba en Líderes, que pues ahí estuvimos ahí 10 años, antes de, pues ya ahorita ya no. Y era hermanas, y era hermanas, hermanas, hermanas. Y luego nos íbamos a pasear, nos íbamos al cine, o nos íbamos a otro lado y todos, hermanas esto, hermanas aquello, porque trasciende, ¿no? Y transgrede o los límites, ¿no? Los límites de la parroquia, vas a más, ¿no? Y cuando vives en esto, tienes amistades reales. Que, por ejemplo, ahorita los que fuimos en ese tiempo de líderes, pues ya, pues creo que nomás ahí está Daniela y Diana, pero ya todos los demás, pues ya empezaron en otros servicios. Y nos seguimos diciendo hermanas, y nos seguimos reuniendo, y ¿saben por qué? Porque de repente no nos vemos, y de repente uno ya se fueron a vivir a otro país, y de repente regresan y vamos a reunirnos, y nos seguimos amando, porque nos unió la iglesia, nos unió el amor a Cristo. Ese fue el ideal en común, no fue otra cosa más que eso, y Dios es el que sigue, el que mantiene la unidad, el que mantiene la unidad en las personas, traspasando los límites de la parroquia, ¿no? Ese es el amor que Dios da a través de la iglesia. Ahora, otro elemento de la iglesia es que se sienten y se llaman hermanos. Hay diversidad de dones, ¿no? No todos somos pie, no todos somos brazo, no todos somos dedos, no todos somos predicadores, no todos somos, hablamos en lenguas o etcétera, ¿no? Son diversidad de dones. O no todos cantan bonito, ¿no? O no todos tocamos la guitarra. Ahora me acuerdo, justo ayer le estaba diciendo al otro grupo, tenemos dones, ¿no? Y a veces quisiéramos tener el don del otro, pero bueno, ese le tocó a él y a mí me tocó este otro, ¿no? Y es importante y es parte. Y me acuerdo que no sé si ustedes lo conocieron, Lupita y Lucio, pero había un seminarista que cantaba bonito, Giovanni, no sé, a lo mejor de algo así se llamaba. Y entonces yo estaba platicando con él y no sé por qué le dijimos el hermano que canta bonito. Y dijo, ay, es que no me gusta que me digan así, me dijo. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, pues al contrario, a mí me gustaría que me dijera que soy la que canta bonito, la que toca bonito, ¿no? Y dice la guitarra, ¿no? Y dice, no, es que siempre me dicen así, el que canta bonito y así todos me conocen. Yo quiero que me conozcan por mi nombre. Le digo, bueno, sí, pero pues si no lo conocemos, en primera instancia diremos eso. Y no debería hacérselo sentir mal. Entonces, a veces un don pareciera que nos estorba, ¿no? Y al contrario, o sea, nos tendremos que sentir gozosos de que tenemos ese don y que somos reconocidos por ese don, que sobresale ese don. Entonces, no todos tenemos lo mismo. Si vemos los apóstoles eran todos
tan distintos y sin embargo fue su unión y todo y el haber puesto sus talentos al servicio de la iglesia. Hoy creemos, ¿no? Hoy creemos. San Pablo que sabía idiomas y que era un temperamento colérico que se apasionaba y fue con todo, fue fundamental. O tal vez otro apóstol más sereno también era fundamental. O sea, cada uno con su forma de ser, con su carácter, con su temperamento, con su personalidad y con los dones muy específicos, son esenciales para la iglesia. Se instituyen presbíteros y diáconos, Hechos 6 del 1 al 6, por favor. A ver, en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles les reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Proclo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que la iglesia tiene presbíteros y diáconos. Vemos nuevamente cómo se va constituyendo la iglesia, ¿no? Ya como jerarquía, cómo se van estableciendo pues varias funciones, etcétera. Entonces vemos que se buscan diáconos porque ya los apóstoles no podían, ¿no? Entonces vamos a buscar estos 7 diáconos para que vayan a ayudar a la comunidad griega. Entonces se llaman a estos 7 diáconos, dentro de ellos destaca Esteban, ¿no? Que fue el primer mártir por causa de Cristo. Y vemos pues que la iglesia tiene un papa, tiene presbíteros, que son los apóstoles y los diáconos, ¿no? Y se va haciendo ya la jerarquía que veremos más adelante cómo está constituida la iglesia. Y en los hechos encontramos rasgos fundamentales de la organización eclesiástica, que es lo que les acabo de mencionar y que veremos más adelante. Entonces, fíjense, pero ya vayan viendo lo que ya les comenté desde ahorita, cómo ve nuevamente un repaso, sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Conciben a la iglesia como el reino de Dios, que la iglesia está formada por 2 grupos, que son los discípulos y los apóstoles. Para Juan, que era con signos muy específicos, que somos parte, es la comunidad de los creyentes, los discípulos amados, somos los que se insertan dentro de la iglesia. Nos menciona ya 3 sacramentos como tal. Entonces, y luego viene Pablo, que empieza que le da ya como el nombre a la iglesia, se refiere ya no como pueblo de Dios, sí hace referencia al pueblo de Dios, pero él es el que insiste en el nombre de iglesia, iglesia, iglesia. Pablo empieza a llamar a las comunidades pequeñas, iglesias particulares, ¿no? Entonces, ahorita vemos elementos constitutivos de la comunidad. Antes la importancia de la palabra es la que alimenta con la Eucaristía, es el centro, tenemos que ser predicadores, el que se inserta en la iglesia forzosamente tendrá que ser un servidor de la palabra, y elementos constitutivos de la comunidad, la unión, la enseñanza, la convivencia, la fracción del pan, somos hermanos, y todo, bueno, todo lo que acabamos de ver, y se instituyen presbíteros y diáconos, ¿no? Entonces se va formando ya la iglesia como la tenemos en estructura, ¿no? Estructura como institución, y también con los elementos espirituales que implica ser parte de esta iglesia, ¿no? Entonces es un poco revuelto, pero si lo van entendiendo y lo van estudiando, se van aclarando las ideas, ¿no? Y vamos teniendo más
más conocimiento de en qué creemos y en dónde estamos, ¿no? Entonces es un tema un poco complejo, pero muy bonito porque es la iglesia a la que pertenecemos.